El sol se hundía detrás de la Sierra Nevada como una herida abierta, tiñendo de rojo el cielo de Granada, cuando Natalia me miró fijamente y susurró: «Laura, ¿y si te digo que las invité yo misma, no tú?». Mi corazón se detuvo en seco como si el viento del Sacromonte hubiera robado el aliento de mis pulmones, y en ese instante, el mundo que habíamos construido con besos robados en las callejuelas del Albaicín se resquebrajó como un azulejo antiguo bajo un pisotón descuidado. 3 palabras bastaron para que el pasado irrumpiera en nuestra casa, trayendo consigo a 2 mujeres americanas que no eran solo invitadas, sino fantasmas con nombres propios: Emily y Sarah. Me llamo Laura, tengo 28 años y vivo en Granada desde que nací, en una de esas casas encaladas del barrio del Albaicín que parecen sacadas de un sueño morisco. Soy profesora de literatura en la universidad, de esas que se apasionan con los versos de Lorca y las intrigas de las novelas de Pérez Galdós, pero mi verdadera poesía ha sido siempre Natalia. La conocí hace 5 años en una fiesta de la Feria de las Flores, cuando ella, con su risa que resonaba como el agua de la acequia real, me tendió una copa de manzanilla y me dijo: «Si Granada es un laberinto, tú pareces la salida secreta». Desde entonces hemos sido inseparables, caminatas por el Paseo de los Tristes al amanecer, noches enredadas en sábanas de lino bajo el rumor de la guitarra flamenca que sube desde la calle, y promesas susurradas en la sombra de la catedral, donde juramos que nada nos separaría. Éramos el amor que muchos envidian en silencio, un lazo tejido con hilos de pasión y ternura, pero frágil como el cristal de la Capilla Real. Todo empezó con una tontería, o eso creí al principio. Hace unos meses, en un grupo de chat internacional para mujeres queer, de esos que encuentras en las profundidades de Internet, llenos de relatos de coraje y soledad compartida, vi un post de Emily y Sarah. Eran una pareja estadounidense de Nueva York, ambas de 32 años, con fotos que irradiaban esa vitalidad neoyorquina. Emily, alta y esbelta, con cabello rubio corto y gafas de montura gruesa que le daban un aire intelectual, y Sarah, más menuda, de piel latina heredada de abuelos puertorriqueños, con rizos negros que caían como cascadas y una sonrisa que prometía aventuras. Viajaban por Europa en una especie de sabbatical romántico, buscando inspiración para un podcast sobre amores lésbicos en ciudades históricas. Granada nos llama, escribieron. Buscamos una anfitriona local que nos muestre los rincones ocultos. Sin pensarlo 2 veces respondí. Quería compartir mi ciudad, mi gente y quizás, en el fondo, romper la rutina que empezaba a asfixiarnos a Natalia y a mí. Le conté a ella esa misma noche, mientras cenábamos gazpacho frío en el balcón con vistas a la Alhambra iluminada. Serán solo 3 días, dije besando su cuello. Y nos vendrá bien un poco de aire fresco. Ella sonrió, pero sus ojos verdes, esos que siempre me han hipnotizado como el verdor de los naranjos en primavera, se nublaron por un segundo. Claro, mi amor. Invítalas. Llegaron un viernes de octubre con el aire cargado del aroma a jazmín y el eco distante de las campanas de la Basílica de San Juan de Dios. Las recogí en la estación de tren, donde el bullicio de los viajeros se mezclaba con el llamado de los vendedores de castañas asadas. Emily y Sarah bajaron del AVE con mochilas livianas y una energía que contrastaba con la languidez andaluza, abrazos efusivos, preguntas en un inglés salpicado de español aprendido de Netflix. «Granada es mágica», exclamó Sarah mientras subíamos a mi viejo Seat Ibiza, pintado de azul como el cielo de verano. Emily, más reservada, se sentó atrás y sacó su libreta, garabateando notas sobre el paisaje que desfilaba, las colinas moteadas de olivos, el río Genil serpenteando como un secreto mal guardado. Natalia nos esperaba en casa con una paella vegetariana humeante, su especialidad, con pimientos del Padrón y azafrán que teñía todo de oro, y una botella de Rioja Reserva. La bienvenida fue un torbellino de risas, brindis por el amor queer en tiempos de Franco residual, anécdotas de manifestaciones en Madrid y desfiles del orgullo en Nueva York. Esa noche, sentadas en el suelo sobre cojines morunos, compartimos historias. Yo hablé de cómo Natalia me salvó de una depresión post-pandemia, tejiendo metáforas con hilos de García Lorca. Ella, con su acento granadino suave como el vino dulce, contó cómo dejó su trabajo en una galería de arte para dedicarse a la cerámica, moldeando vasijas que parecían almas expuestas. Pero bajo esa superficie de camaradería, algo bullía. Lo noté en las miradas que Emily lanzaba a Natalia cuando creía que nadie veía, un destello de reconocimiento como si compartieran un código invisible. Sarah, ajena o quizás cómplice, charlaba sin parar sobre su boda en el Central Park, pero sus ojos se desviaban hacia mí con una curiosidad que rozaba la lástima.
Al día siguiente las llevé a un tour improvisado, el mercado de San Agustín para comprar higos maduros y queso de cabra, luego la subida empinada al Sacromonte, donde las cuevas gitano-flamencas susurran leyendas de amores prohibidos. Natalia se unió a medias, tenía una clase de alfarería, que no pude verificar, pero su ausencia dejó un vacío que las americanas llenaron con preguntas incisivas. ¿Cómo es ser lesbiana en España posfranquista?, me pinchó Emily mientras caminábamos por el mirador de San Nicolás, con la Alhambra posando como una reina nazarí al otro lado del barranco. Le conté sobre las leyes de matrimonio igualitario del 2005, las miradas torcidas en las fiestas familiares, el alivio de encontrar refugio en bares como El Hábito, donde las mujeres bailan sin cadenas. Sara asintió pero añadió, en Estados Unidos es peor con los estados rojos. Nosotras huimos a Nueva York para ser nosotras. Sentí una punzada de envidia por su libertad geográfica, pero también una conexión, éramos guerreras en tableros distintos. La tensión escaló esa tarde en la Casa de los Tiros, un museo olvidado donde las armaduras medievales custodian secretos de traiciones reales. Estábamos admirando un tapiz renacentista cuando Sara soltó, casual como un sorbo de agua fresca, Natalia nos recuerda tanto a una amiga de la universidad en Barcelona. Ella estudió allí. Mi pulso se aceleró. Natalia había mencionado una temporada en Cataluña, pero vagamente como un capítulo borrado de un libro. Sí, hace 10 años, respondí, forzando una sonrisa. Emily intervino entonces con voz baja, qué pequeño es el mundo queer. Nosotras la conocimos en una fiesta en el Raval. Era inolvidable. El aire se espesó como la niebla del Guadalquivir en invierno. ¿Inolvidable? Natalia nunca había hablado de ellas. Esa noche, de regreso a casa, preparé una cena ligera, ensalada de naranja y aceitunas, pan crujiente con alioli, pero el ambiente era un campo minado. Natalia llegó tarde con las manos manchadas de arcilla roja, y besó mi mejilla con una frialdad que me heló. Durante la comida, las conversaciones fluyeron en corrientes paralelas, Sara y yo sobre feminismo interseccional, Emily y Natalia intercambiando frases en catalán que sonaban a acertijos. ¿Recordáis aquella noche en el Apolo?, dijo Emily de pronto, y vi cómo los dedos de Natalia se crispaban alrededor de su copa. Sí, el Apolo, murmuró ella, y su mirada se clavó en mí como una daga, cosas de juventud, Laura. Nada importante. No dormí esa noche. Me revolví en la cama, escuchando el ronroneo del gato callejero que merodeaba el patio, mientras Natalia fingía dormir a mi lado. Al amanecer, con el alba pintando de rosa los geranios del balcón, decidí indagar. Saqué mi teléfono y busqué en el grupo del chat antiguo. Allí estaba, una foto borrosa de una fiesta en Barcelona, 2014. Natalia, más joven, con el cabello largo y una falda vaporosa, rodeada de un círculo de mujeres. Entre ellas, Emily con la mano en su hombro, y Sara al fondo, riendo. El pie de foto, noche de fuegos artificiales en el Raval. Amor libre Barcelona queer. Mi estómago se revolvió. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Qué más escondía? El día siguiente fue un baile en la cuerda floja. Llevamos a las invitadas al Generalife, los jardines del paraíso nazarí donde los cipreses susurran promesas eternas. Caminábamos por senderos de grava, el sol filtrándose en rayos dorados, cuando Sara se separó para tomar fotos. Emily y Natalia se rezagaron, sus voces un murmullo que el viento traía a pedazos. No se lo digas, es mi vida ahora, pero el pasado. Me detuve, el corazón martilleando como un tambor flamenco, y me giré. Dime qué pasa, exigí, mi voz rompiendo el silencio como un grito en la mezquita. Emily palideció. Natalia, no. Es una tontería, dijo ella, pero sus ojos traicionaban el pánico. Esa tarde, en la quietud de nuestra casa, explotó la primera bomba. Mientras lavaba los platos, un ritual que me calma, con el chorro de agua ahogando mis pensamientos, Natalia entró en la cocina, su rostro una máscara de tormenta. Emily me ha contado todo, mentí probando las aguas. Ella se apoyó en la encimera, las venas de sus manos azuladas como ríos en sequía. No hay nada que contar, Laura. Fueron solo unas semanas en Barcelona. Un flirt inocente con Emily, antes de que conociera a Sara. Nada serio. Pero su voz temblaba, y en ese temblor vi el abismo, no era solo un flirt. Recordé las noches en que Natalia se despertaba sudando,
murmurando nombres en sueños que no eran el mío. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, dejando caer un plato que se hizo añicos en el suelo de baldosa, como nuestra confianza. Porque te dolería. Porque éramos jóvenes, perdidas en la ciudad, y el amor queer allí era como un fuego salvaje, quema rápido, deja cenizas. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un instante quise abrazarla, perdonarla. Pero el dolor era un animal herido en mi pecho, rugiendo por verdad. Las americanas se dieron cuenta del vendaval. Esa noche propusieron una cena fuera, en un tablao flamenco del Sacromonte, para despejar el aire. Acepté desesperada por normalidad. El lugar era un antro subterráneo con paredes ennegrecidas por el humo de cigarros antiguos y el eco de palmas que marcaban el ritmo del cante jondo. Sentadas en una mesa baja, con jarras de sangría que teñían los labios de púrpura, las confesiones brotaron como vino derramado. Sara, con su calidez puertorriqueña, habló primero. Nosotras nos conocimos en esa fiesta. Emily estaba saliendo con Natalia, pero fue breve, caótico. Luego llegué yo, y todo cambió. Emily asintió, sus gafas empañadas por el calor. Natalia era un torbellino. Me rompió el corazón cuando se fue sin despedirse. Natalia, acorralada, explotó. No me fui. Mi familia me llamó de vuelta a Granada porque mi madre estaba enferma. No podía quedarme en un sueño barcelonés. El cantaor en el escenario gemía una soleá de desgarro, y yo sentí que su voz era la mía, traición, amor, pérdida entrelazados en un lamento eterno. Pero aquello era solo el prólogo del caos. Al día siguiente, mientras paseábamos por las calles empedradas de la Carrera del Darro, donde el río murmura secretos a los puentes medievales, Sara me tomó del brazo. Hay más, Laura. Natalia no solo dejó a Emily. Estaba embarazada. El mundo se inclinó. ¿Qué? Sara suspiró, su rostro surcado por empatía. De un donante anónimo en una clínica queer de Barcelona. Pero lo perdió en el tren de vuelta. Nunca se lo contó a nadie, ni a Emily. Solo a nosotras, años después, en una reunión casual. Mi mente giró como un torbellino de hojas otoñales. Natalia, mi Natalia, había cargado ese secreto como una cruz invisible, explicando sus miedos al compromiso, sus noches de insomnio mirando el techo como si buscara estrellas caídas. Cuando se lo confronté esa tarde en el patio, bajo el limonero que gotea frutos maduros, ella se derrumbó. Quería decírtelo, pero ¿cómo? Tú hablabas de futuro, de hijos quizás, y yo. Yo era un cascarón vacío. Nos abrazamos allí entre el zumo pegajoso de los limones caídos, pero el abrazo era frágil, teñido de resentimiento. ¿Por qué las invitó ella, en secreto, a través de un perfil falso? Para cerrar el capítulo, confesó. Pensé que si las veía contigo, todo sanaría. Pero el pasado no sana, infecta. El clímax llegó en la Alhambra, ese laberinto de patios y arcos que ha visto imperios caer. Habíamos planeado una visita privada al anochecer, un capricho que Natalia había arreglado con un amigo guardián. Emily y Sara iban delante, sus siluetas recortadas contra las fuentes cantarinas del patio de los leones. Natalia y yo cerrábamos la marcha, el silencio entre nosotras más pesado que las murallas nazaríes. De pronto, en el salón de embajadores, con sus techos de madera tallada como cielos estrellados, Emily se giró y soltó la granada final. Natalia, ¿por qué no le dijiste a Laura que nos enviaste esas cartas anónimas hace 2 años? Las que decían que su relación contigo era un error, que merecías algo mejor. El tiempo se congeló. Cartas anónimas. Recordé las dudas que me asaltaron entonces, mensajes en mi correo, susurros de una amiga, que me advertían de la inestabilidad de Natalia. Fuiste tú, grité, mi voz rebotando en las yeserías como un eco de traición. Natalia palideció, sus labios temblando. Sí. Estaba asustada. Tú eras tan estable, tan perfecta. Temía arruinarte. Emily, con lágrimas en los ojos, confesó, nosotras las recibimos también, pidiendo que interviniéramos. Por eso aceptamos la invitación. Queríamos confrontarte, ayudarte. La furia me invadió como una riada del Genil. Empujé a Natalia contra una columna, no con violencia, sino con el peso de mi dolor, y las palabras brotaron como veneno, me has manipulado. Todo este tiempo fingiendo ser la víctima. Sara intentó mediar,
pero el aire estaba cargado de siglos de intrigas palaciegas, y nosotras éramos reinas destronadas. Natalia sollozó: «Te amo, Laura. Por eso lo hice. Para protegerte de mí». Corrí entonces bajando escaleras de mármol pulido, el vestido rasgándose en una barandilla, hasta salir al jardín donde los rosales sangraban pétalos rojos. Emily y Sara me siguieron ofreciendo consuelo americano: «El amor queer es esto, capas de dolor que forjan diamantes». Pero yo solo quería gritar al viento de la sierra. Aquella noche, de vuelta en casa, el silencio era un abismo. Las invitadas se fueron al hotel, dejando su equipaje como testigos mudos. Natalia y yo nos sentamos en el balcón, con tazas de té de hierbas que se enfriaban sin ser tocadas. Hablamos hasta el alba, de su aborto espontáneo que la dejó con un útero lleno de fantasmas, de cómo Barcelona fue su escape de una Granada homofóbica donde su padre, un carlista empedernido, la desheredó por esa inclinación del diablo. De las cartas nacidas de un pánico que la hacía sabotearse a sí misma. «Eres mi salvación, pero también mi espejo, me obligas a verme rota». Lágrimas nuestras se mezclaron en el suelo, y en ese llanto compartido, vi no solo la traición, sino la humanidad cruda. Somos todas imperfectas, tejidas de errores y anhelos. Decidí entonces la elección más dura, no la perdoné de inmediato. «Necesito tiempo», dije, y ella asintió, sus ojos verdes ahora opacos como el Guadalquivir en tormenta. Emily y Sara extendieron su estancia una semana, convirtiéndose en aliadas inesperadas, caminatas terapéuticas por el Realejo, donde les conté mis miedos, noches de vino en el bar de la Plaza Nueva, donde Natalia y Emily cerraron su capítulo con un abrazo catártico. Poco a poco las grietas se sellaron, no con pegamento mágico sino con honestidad brutal. Una mañana, en la plaza de Beiber Rambla, bajo la estatua de Neptuno que vigila el mercado de Navidad improvisado, Natalia me arrodilló, no con anillo, sino con una vasija de cerámica que había moldeado, dentro una nota: «Eres mi Alhambra, laberinto y hogar». Reí entre sollozos y la besé allí, ante los granadinos indiferentes que vendían roscos y turrones. Las americanas se fueron con promesas de visitas futuras, su podcast enriquecido con nuestra historia, «El amor en las sombras de la Alhambra», lo titularon. Y nosotras, Natalia y yo, reconstruimos. No fue fácil. Terapias en el centro queer de la universidad, noches donde el pasado asomaba como un lobo, pero cada amanecer en Granada nos recordaba la resiliencia andaluza. Hoy, 5 meses después, caminamos de la mano por el paseo planeando un viaje a Barcelona, no para huir, sino para conquistar. Porque el amor lésbico no es un cuento de hadas, es una epopeya de fuegos y cenizas, de traiciones que forjan lazos irrompibles. Y en esta ciudad de susurros moros, hemos aprendido que la verdadera traición es no amarse lo suficiente para perdonarse. El invierno llegó a Granada como un manto de niebla fría, envolviendo las torres de la catedral en un velo que borraba los contornos del día. Habían pasado semanas desde la partida de Emily y Sara, pero sus ecos resonaban en cada rincón de nuestra casa: la libreta olvidada de Emily en la mesa del comedor, con garabatos de frases en inglés sobre resiliencia queer, o el aroma persistente al perfume cítrico de Sara que se adhería a las sábanas como un recuerdo no invitado. Natalia y yo navegábamos por aguas turbulentas, hablando en susurros para no despertar al dolor dormido. Íbamos a terapia 2 veces por semana, en un consultorio diminuto del barrio del Zaidín, donde una psicóloga granadina llamada Carmen, con voz ronca de fumadora empedernida y ojos que veían a través de las mentiras, nos obligaba a desentrañar los nudos. «El secreto no es solo tuyo, Natalia», le decía. «Es una bomba que explota en todos». Y Natalia, con las uñas clavadas en las palmas hasta dejar medias lunas rojas, confesaba: «Temía que Laura me viera como una fraudulenta. Una mujer que ama mujeres pero no puede ni siquiera sostener un embarazo». Yo escuchaba, dividida entre la empatía y la rabia residual. ¿Por qué? ¿Cómo se perdona a quien te ha escrito veneno disfrazado de preocupación? Esas cartas anónimas habían sido puñales: «Natalia te destruirá, como destruyó a otras. Huye mientras puedas». Las había releído en sueños, imaginando la mano de ella tipeando en la oscuridad, y cada vez el resentimiento crecía como hiedra en las paredes de nuestra casa. Pero Carmen nos enseñaba a humanizarlo: el sabotaje es el grito de alguien que se sabotea a sí misma. Y en esas sesiones, con el tráfico de la Gran Vía zumbando afuera como un pulso colectivo, empezamos a reconstruir. Natalia me contó detalles que antes esquivaba, como en Barcelona a los 22, se había unido a un colectivo feminista radical,
donde el amor fluía libre como el Ebro en crecida, pero también ahogaba. Emily había sido su primer amor serio, una pintora neoyorquina que la hacía sentir invencible, hasta que el positivo del test de embarazo lo cambió todo. Pensé que era una señal, familia, estabilidad, dijo una tarde, mientras moldeaba arcilla en su taller improvisado del sótano. Pero el cuerpo decidió por mí. Y volví a Granada hecha trizas, jurando no volver a ser vulnerable. Yo por mi parte desenterré mis propios fantasmas. Crecí en una familia conservadora del Realejo, donde mi madre rezaba rosarios por mi pecado, después de encontrar mi diario con confesiones sobre chicas del instituto. Mi padre, un taxista taciturno que amaba el Real Madrid más que a sus hijas, fingía no ver. Salir del closet a los 18 fue como saltar del puente Genil sin paracaídas, amigos perdidos, noches en bares clandestinos del Triunfo donde el alcohol ahogaba la soledad. Natalia fue mi salvavidas, pero ahora entendía que yo también cargaba miedos, el de no ser suficiente, de que nuestro amor fuera solo un paréntesis en vidas de soledades. Te invité a ellas porque quería probarme, admití en una sesión. Ver si nuestro lazo resistía intrusos. Carmen sonrió y resistió, pero con cicatrices. Eso es lo real. Fuera de la terapia, la vida en Granada nos curaba a su manera pausada. Paseábamos por el campo del Príncipe al atardecer, comprando castañas asadas de la vendedora gitana que siempre guiñaba un ojo cómplice, y hablábamos de tonterías, el nuevo disco de Rosalía, o si las cuevas del Sacromonte aún guardaban duendes flamencos. Una noche en el Festival de Música Antigua de la Capilla Real, nos sentamos en un banco de madera gótica, escuchando violas que lloraban melodías renacentistas. La música nos envolvió como un manto y Natalia tomó mi mano. ¿Recuerda cuando bailamos aquí la primera vez? Pensé, esta mujer es mi verso perdido. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, no de tristeza, sino de alivio. El amor no era perfecto, era esto, imperfección compartida. Pero el pasado, caprichoso como el viento de la sierra, no se rendía fácilmente. Una mañana de diciembre, mientras preparaba clases sobre bodas de sangre, esa tragedia de Lorca que siempre me eriza la piel, llegó un paquete sin remitente. Dentro una caja de madera tallada, al estilo nazarí con un sobre. Lo abrí con manos temblorosas, cartas, las originales que Natalia había enviado, fotocopiadas por Emily. Junto a ellas, una nota, para que lo sepas todo. Con amor, no rencor. Emily. Mi pulso se disparó. Eran peores de lo imaginado, no solo advertencias, sino súplicas veladas. Ayudadme a dejarla ir, porque no merezco su luz. El dolor fresco me golpeó como una ola, y cuando Natalia volvió del mercado con bolsas de naranjas sanguinas, la confronté en el pasillo. Esto es envenenamiento lento, grité agitando las páginas. Ella se derrumbó contra la pared, el rostro ceniciento. Lo hice porque te amo demasiado. Miedo a perderte, así que intenté ahuyentarte primero. Discutimos como nunca, platos volando, no rotos, solo deslizándose al suelo, voces que atrajeron miradas curiosas de los vecinos. Eres una cobarde, le espeté. Y tú una mártir que no ve su propia fuerza, replicó ella. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en años, yo en el sofá del salón, envuelta en una manta que olía a su perfume, ella en la cama, probablemente contando grietas en el techo. Al amanecer, con la primera luz filtrándose por las persianas como hilos de oro, me levantó un mensaje de Sara. Emily y yo volvemos por Navidad. ¿Cena? Para sanar en grupo. Dudé, pero respondí sí. Quizás el perdón necesitaba testigos. Preparé la casa, guirnaldas de luces en el balcón, un Belén improvisado con figuras de barro de Natalia, la Virgen con un toque queer, un ángel con alas de arcilla. Llegaron el 24 con nieve falsa en las maletas y un árbol miniatura adornado con banderas arcoíris. La cena fue un ritual, jamón ibérico cortado fino como confidencias, gambas al ajillo que picaban en la lengua como verdades, y turrón de Alicante que endulzaba el paladar amargo. Brindamos por segundas oportunidades y las historias fluyeron, Emily sobre su terapia post-Barcelona, Sara sobre cómo el podcast la salvó de una crisis matrimonial. Natalia, sentada a mi lado, habló con voz firme, fui un monstruo de miedos. Pero Laura me ha enseñado que el amor no es posesión, es elección diaria. Yo asentí, apretando su mano bajo la mesa. No era un final de cuento, era un capítulo vivo.
Después bailamos en el salón al son de villancicos flamencos, los peces en el río con palmas y taconeo, y por primera vez sentí que las sombras se disipaban. Emily y Sara se fueron al alba, dejando abrazos que sabían a cierre. Enero trajo renacimiento. Natalia abrió una exposición en la Galería de la Alcaicería, vasijas inspiradas en nuestra historia, con grietas doradas al estilo kintsugi japonés, pero con motivos granadinos, naranjos entrelazados, aljambres de pasión. Yo presenté el evento, recitando un poema mío, en el laberinto de tus secretos /diagonal hay no traición, sino mi reflejo /diagonal dos mujeres, un amor de arcilla y fuego. La sala aplaudió, y en el fondo vi orgullo en sus ojos. Caminamos después por la puerta de Elvira, donde los moros entraron siglos atrás y juramos, no más secretos. Somos Granada, dijo ella. Bellas en nuestras ruinas. Pero la vida, esa narradora impredecible, guardaba una sorpresa. En febrero, durante el carnaval con disfraces de majas y toreros en las calles, Natalia me llevó a un médico. No es lo que piensas, dijo sonriendo. Era un chequeo rutinario, pero los resultados. Un milagro médico, su útero antes marcado por la pérdida, ahora viable para adopción o incluso gestación. Lágrimas de incredulidad nos unieron en la consulta, y salimos a la Plaza Nueva bajo la lluvia fina, besándonos como si el mundo acabara allí. No planeamos hijos aún, el amor propio viene primero, pero el futuro se abrió como los patios del Generalife en primavera. Hoy, en esta Granada eterna, donde el sol besa las tejas y el viento lleva ecos de flamenco, nuestro amor es un tapiz tejido con hilos rotos y remendados. Ha habido rabia, perdón forjado en fuego, y una humanidad cruda que nos hace más fuertes. Invitar a esa pareja estadounidense no fue un error, fue el catalizador de nuestra verdad. Y en cada atardecer desde la colina de los mártires, miro a Natalia y pienso, qué increíble, este amor real. La primavera irrumpió en Granada con la ferocidad de un vendaval siroco, cubriendo las calles de pétalos de azahar que crujían bajo los pies como confesiones susurradas. Habían pasado meses desde la exposición de Natalia, y nuestra vida se había asentado en una rutina dulce, salpicada de rituales que nos anclaban, desayunos de churros con chocolate en la churrería de San Juan, donde el aceite chisporrotea como recuerdos felices. Tardes robadas en la biblioteca de la universidad, yo corrigiendo ensayos sobre feminismo en la literatura española mientras ella esbozaba diseños en su cuaderno. Pero bajo esa paz, un residuo de duda persistía, como la sombra de una nube en el blanco inmaculado de la nieve del Mulhacén. Las cartas de Emily me perseguían en sueños, visiones de Natalia tecleando en la penumbra, su rostro iluminado por la pantalla como un Judas moderno. ¿Confío lo suficiente?, me preguntaba en silencio, y la respuesta era un sí tembloroso, ganado en batallas diarias. Una carta llegó entonces, no anónima, sino firmada, de mi madre. La había ignorado desde el coming out familiar, 5 años atrás, cuando en la comida de Semana Santa soltó, «Eso no es natural, Laura. Reza por el alma de tu pobre padre». Pero ahora, con letra trémula en papel de carta perfumado a lavanda, ese aroma que evoca mis infancias en el huerto de la casa familiar en Guadix, me invitaba a un almuerzo. «Ha cambiado», decía. «Tu padre está enfermo y quiere verte». El corazón se me encogió. Mi padre, el hombre de pocas palabras que me enseñó a cambiar bujías del coche y a apreciar el silencio de las sierras, ahora postrado por un cáncer que devoraba sus pulmones como el franquismo devoró libertades. Natalia me encontró llorando en el baño, el papel arrugado en el puño. «Ve», dijo arrodillándose a mi lado, su mano en mi rodilla como un faro. «El perdón no es solo para nosotras». El viaje a Guadix fue un calvario de curvas en la A92, con el paisaje árido de badlands rojizos que se desplegaba como un lienzo de Dalí. Llegué al mediodía, el sol castigando las chimeneas trogloditas que salpican las colinas como heridas en la tierra. La casa familiar era la misma, fachada encalada, patio con jazmines trepadores y un pozo seco donde jugaba de niña. Mi madre me abrió la puerta con brazos rígidos, su rostro surcado de arrugas nuevas, ojos azules, heredados de abuela asturiana, nublados por culpa. «Hija», murmuró y el abrazo fue torpe, como dos extranjeras reconociéndose. Mi padre yacía en la sala, en una cama hospitalaria que chirriaba como un lamento, su piel amarillenta y los ojos hundidos como pozos de minas abandonadas. «Laura», proó extendiendo una mano huesuda. «Perdóname por ser un viejo terco». Lágrimas calientes me quemaron las mejillas mientras le tomaba la mano, oliendo a desinfectante y a tabaco viejo.
Hablamos poco, del tiempo de Granada, de cómo el Real Madrid seguía fallando. Pero en sus silencios vi el arrepentimiento, un hombre atrapado en dogmas de su juventud, ahora enfrentando la mortalidad sin armadura. Mi madre, más valiente de lo que recordaba, confesó durante el almuerzo, una sopa de ajo y migas extremeñas que picaban en la garganta, leí tus cartas, las que enviaste hace años. Sobre esa. Natalia. Me asusté, pero ahora entiendo. El amor es amor, diga la Iglesia lo que diga. Asentí, el nudo en la garganta deshaciéndose. No fue un final feliz instantáneo, hubo preguntas punzantes sobre cómo vives, miradas evasivas sobre el futuro. Pero al partir con un tarro de miel de la sierra en el asiento del pasajero, sentí un cierre, la familia no es monolito, es mosaico con piezas que encajan a presión. De vuelta en Granada, conté todo a Natalia en el mirador de la Churra, con vistas al valle donde el Darro se pierde en olivares. Ella escuchó sus rizos castaños agitados por la brisa, y luego dijo, tu coraje me inspira. Yo nunca reconcilié con mi padre. Su padre, el carlista que la echó de casa a los 20 con un «no crías vicios bajo mi techo», había muerto hace 2 años sin un adiós. Quizás sea ahora, sugerí. Pero ella sacudió la cabeza, algunos perdones son internos. Esa noche hicimos el amor con una ternura renovada, no pasión arrolladora, sino conexión profunda, cuerpos entrelazados como raíces de olivo centenario. Al amanecer, con el canto de los mirlos filtrándose por la ventana, susurró, gracias por ser mi puente. El verano trajo calor sofocante, el tipo que hace que las calles se vacíen y los granadinos huyan a la costa. Decidimos un viaje, no a Barcelona, sino a un pueblo blanco en las Alpujarras, donde las casas de pizarra se aferran a pendientes como cabras montesas. Alquilamos una casita en Órgiva, con vistas a la Mulhacén nevada incluso en julio, y allí, lejos del bullicio, profundizamos. Caminatas por senderos de lavanda y tomillo, donde hablábamos de sueños, yo, escribir un libro sobre amores lésbicos en la literatura andaluza, ella, una línea de cerámica queer para exportar a Estados Unidos. Una tarde en un hammam morisco escondido en las montañas, vapor aromático a eucalipto, azulejos que contaban cuentos árabes, Natalia rompió en llanto. A un sueño con el tren de Barcelona. El dolor del aborto me despierta sudando. La abracé bajo el chorro caliente susurrando, ese dolor nos hizo. No lo niegues, transfórmalo. Saliendo con pieles enrojecidas y almas aliviadas, compramos un cachorro en el mercado hippie de Órgiva, una perra mestiza llamada Alba, con ojos dorados como el azafrán. De regreso, Emily y Sara nos visitaron de nuevo, esta vez sin dramas. Su podcast había explotado, episodios sobre traiciones que curan inspirados en nosotras, y vinieron a grabar un especial en la Alhambra. La sesión fue catártica, sentadas en el patio de Arrayanes, con el agua susurrando bendiciones, compartimos risas y lágrimas. Sois nuestras musas andaluzas, dijo Sara, y Emily añadió, el amor queer es global, un tapiz de hilos cruzados. Esa noche en una cena de salmorejo y albóndigas de choco, brindamos por futuros entrelazados. Se fueron prometiendo colaboración, Natalia diseñaría portadas para el podcast, yo contribuiría a ensayos. Pero la vida, esa tejedora incansable, lanzó otra hebra inesperada. En septiembre, durante la vendimia en los viñedos de la Contraviesa, Natalia tropezó y se torció el tobillo. Fue una tontería, una raíz traicionera en el suelo pedregoso, pero el hospital de Motril confirmó lo peor, una fractura que la inmovilizaría meses. Yo, aterrorizada por la vulnerabilidad, me convertí en su enfermera, sopas de verduras en la cama, lecturas de La casa de Bernarda Alba para distraerla del dolor. En esas semanas vi su fuerza, moldeaba arcilla con una mano, diseñando piezas asimétricas que celebraban la imperfección. Como nosotras, bromeó. Y en esa quietud forzada, planeamos, adopción, no biológica sino del corazón. Contactamos una agencia en Sevilla, y el proceso empezó, burocracia interminable, pero esperanza tangible. Navidad llegó con nieve real, cubriendo la Alhambra en un manto blanco que la hacía parecer un sueño salido de Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Celebramos con mi familia, mi padre, en remisión milagrosa, abrazó a Natalia por primera vez, murmurando, bienvenida, hija. Mi madre sirvió pavo asado con un pudor que se deshacía en sonrisas. Fue imperfecto, preguntas torpes sobre cómo funciona eso, pero real. Alba, la perra, correteaba ladrando, rompiendo tensiones con su cola loca.
Hoy, un año después de aquella invitación fatídica, miro atrás y veo no una historia de traición, sino de redención. Nuestro amor es un flamenco, apasionado, doloroso, eterno. En Granada, ciudad de suspiros y secretos, hemos aprendido que el verdadero clímax no es el conflicto, sino la elección de quedarse. Y qué increíble, este lazo forjado en fuego. El año giró como las ruedas de un molino de aceite en las vegas del Genil, trayendo consigo la madurez que solo el tiempo regala, arrugas finas en las comisuras de los ojos, risas más profundas, y un amor que, como el vino de la tierra, se enriquece con la edad. Primavera de nuevo y con ella, el proceso de adopción avanzaba como un río caudaloso después de la lluvia. Habíamos pasado entrevistas interminables en la sede de la Junta en Sevilla, preguntas sobre nuestra estabilidad emocional, visitas domiciliarias donde una asistente social escudriñaba nuestra casa como un detective en una novela de Vázquez Montalbán, pero cada paso era una victoria. Natalia, ya recuperada de su tobillo, había convertido el taller en un espacio de creación febril, series de platos con motivos lésbicos sutiles, dos manos entrelazadas en un jardín nazarí, o siluetas besándose bajo la luna de la sierra. Vendían como pan caliente en ferias de artesanía del Albaicín, y hasta Emily encargó un set para su loft en Brooklyn. Yo, meanwhile, publiqué mi primer artículo en una revista queer madrileña, Sombras en la Alhambra, traición y redención en el amor lésbico andaluz. Fue un desahogo literario inspirado en nuestra tormenta, y las respuestas llovieron, correos de mujeres en pueblos remotos de Extremadura, contándome sus propios secretos guardados. Gracias por mostrar que el perdón es posible, escribió una. Natalia lo leyó en voz alta una noche, con Alba acurrucada en su regazo, y dijo: «Eres mi Lorca, Laura. Cantas el dolor en poesía». Ese halago me hinchó el pecho, y respondí besándola hasta que el mundo se redujo a sus labios. Pero no todo era idílico, la vida andaluza sabe a agridulce, como las naranjas amargas del jardín de Lindaraja. En junio, durante el Corpus Christi, cuando las calles se cubren de alfombras de serrín coloreado como ofrendas efímeras, recibí una llamada de mi editora: querían un libro entero. «Basado en tu historia», dijo. Excitada me lancé, noches en vela tecleando en el ordenador, con el zumbido de los grillos como banda sonora. Natalia me apoyaba con infusiones de manzanilla y masajes en los hombros, pero una tarde, mientras corregía un capítulo sobre el sabotaje emocional, la encontré en el balcón, fumando un cigarro a escondidas, vicio que había jurado dejar. «¿Qué pasa?», pregunté. Ella exhaló humo que se disipó como un secreto. «Miedo al fracaso». «¿Y si el bebé que adoptemos ve mis grietas?». La abracé oliendo a tabaco y jazmín. «Las grietas son donde entra la luz, amor. Como en tus cerámicas». El verano nos llevó de nuevo a las Alpujarras, esta vez con Alba correteando por prados de amapolas. Alquilamos la misma casita en Órgiva, pero ahora con un propósito: desconectar antes de la gran noticia. La agencia llamó un atardecer, mientras asábamos berenjenas en la parrilla de piedra: «Tenéis una candidata». Una niña de 3 años, de origen rumano, abandonada por sus padres migrantes. El mundo se detuvo. Natalia colgó lágrimas rodando, y nos abrazamos bajo el cielo estrellado, el fuego crepitando como un corazón acelerado. Se llamará Sofía, decidimos, por la sabiduría que nos había faltado. La llegada de Sofía fue un torbellino. La recogimos en un centro de Málaga, una niñita con ojos negros como aceitunas y rizos que enmarcaban un rostro solemne. Al principio fue cautela, ella se acurrucaba en las esquinas, nosotros tropezábamos con el instinto maternal. Pero Granada obró su magia. Paseos por el Parque de las Ciencias donde las mariposas mecánicas la hacían reír, tardes en el río, lanzando piedritas que salpicaban como fuegos artificiales. Natalia le enseñó a moldear arcilla, manitas pegajosas creando bolitas imperfectas, y yo le leía cuentos de Federico García Lorca, adaptados, la yerma que encuentra familia en el amor de 2 madres. Sofía floreció, su acento andaluz emergiendo en palabras como mamá Lau y mamá Nat. Emily y Sara vinieron para el bautizo laico, una ceremonia en el jardín, con votos queer y un arcoíris de globos, grabando un episodio especial, de invitadas a tías, la familia elegida. Sin embargo, el clímax no terminó en felicidad pura, la vida reserva giros. En otoño, durante la vendimia, mi padre recayó. Volé a Guadix, dejando a Natalia con Sofía, y encontré la casa envuelta en olor a medicinas y plegarias. Mi madre, agotada, me confesó:
tu padre quiere verte casada, Laura. Antes de ir. El viejo terco en su lecho de muerte murmuró, no con un hombre tonta. Con ella. Natalia. Prométemelo. Reí entre sollozos y llamé a Natalia por vídeo, quiere que nos casemos. Ella con Sofía durmiendo en su hombro susurró, entonces hagámoslo. Por él, por nosotras. La boda fue en diciembre en la capilla del Santo Sepulcro, un rincón gótico escondido con velas que parpadeaban como estrellas caídas. Vestidas de blanco vaporoso con ramos de azahar y naranjas, intercambiamos votos escritos a mano, en las sombras de la traición, encontré tu luz, en tus secretos, mi verdad. Sofía con un vestidito floreado esparció pétalos y Emily ofició, ordenada online en un curso neoyorquino. Mi familia al completo, madre llorando de orgullo, tíos que antes cuchicheaban ahora aplaudiendo. El banquete en el Albaicín fue un festín andaluz, fiambre de venado, tortas de anís y flamenco en vivo que hizo bailar a todos. Mi padre murió una semana después en paz, con una foto nuestra en la mesilla. Su funeral en Guadix fue un cierre, eulogios que honraban su transformación tardía, y una promesa mía en la tumba, gracias por el perdón final. Hoy con Sofía correteando por el patio, Natalia moldeando una vasija con forma de corazón partido y yo terminando el libro, dedicado a las mujeres que invitan fantasmas y convierten pesadillas en sueños, miro al horizonte de Granada y siento gratitud. Aquella invitación a una pareja estadounidense fue el catalizador de un caos que nos salvó, reveló grietas, forzó curaciones y tejió una familia de hilos dispares. El amor lésbico en esta tierra de pasión y duelo, no es cuento de hadas, es epopeya humana, rica en lágrimas y risas, traiciones que alumbran caminos. Y qué increíble esta vida real, nuestra eterna granadina.